Bueno, muy buenas tardes. Que Dios nos bendiga hoy con su palabra. La Biblia usa figuras para expresar cosas que son espirituales, porque de otra manera no se entienden con estos objetos sensibles que nos dio, con los ojos, con los oídos, con el tacto. La palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios preparó, pero Él las revela a través del Espíritu. Y cuando el Señor enseña cosas profundas, usa figuras. Por ejemplo, para hablar del efecto de la palabra en la vida de las personas, usa la figura de una semilla y distintas tierras. Bueno, y podemos recordar un montón. La misma palabra es puesta con distintas figuras. Una semilla, como dijimos recién, un espejo, una lámpara, un martillo, fuego, y todo está hablando de la palabra. No quiere decir que la palabra es eso, sino que pone símiles, figuras, ilustraciones, para que nosotros entendamos en profundidad el poder que tiene esto. Bueno, yo voy a hablar de una figura hoy que está en varios lugares de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el fin del Nuevo Testamento, y que representa una verdad espiritual que Dios quiere transmitir, y como es difícil de transmitir, usa una figura. Y la figura es la ciudad de Dios. Aparece mucho, es muy extenso el tema, así que no lo vamos a agotar para nada. Si Dios quiere, será una serie, pero hoy quiero dedicarme a un aspecto de esta ciudad de Dios, y que ustedes se vayan acá con la certeza que cuando lean de la ciudad de Dios en la Biblia, sepan de qué está hablando. Bueno, Salmo 46 es la primera vez que en el texto de la Biblia se menciona la ciudad de Dios. El Salmo 46 está entre parece una tontería, pero está entre el 44 y el 48. Estos salmos tienen la característica que son de los hijos de Coré, y si uno les presta particular atención va a ver que está hablando del tiempo del fin. En el 44 tenemos el pueblo de Dios perseguido, en el 45 tenemos el rey que va a venir a buscar a su esposa y le dice cuál es el requisito para que él la desee, y en el 46 tenemos un combo de tribulación y por otro lado paz, y por otro lado Dios va a hacer cesar toda guerra en la tierra. En el 47 lo vemos a Dios reinando en la tierra, y en el 48 vemos la hermosura de esta ciudad. Así que todos estos salmos forman una unidad, pero teniendo en cuenta ese contexto vamos al 46. Había un corito pentecostal. Yo me convertí en una iglesia pentecostal, ahí conocí al Señor, y este era un corito casi literal. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. No sé si alguien lo conoce, en el formato donde la música es toda igual, pero va cambiando las letras. Eso es todo lo que pasa con algunos coros. Ahí el Chipi lo conoce, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Bueno, todo muy literal. La primera estrofa, que son los primeros 3 versículos del himno, del Salmo, son casi textuales, y lo que sigue también es casi textual. Eso teniendo de bueno esos coros que uno se incorporaba palabra casi sin darse cuenta. Bueno, perdón, vamos a leerlo. Salmo 46. Dios se está hablando en comunidad, porque no dice mi amparo, sino que dice es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amparo es protección, y fortaleza, bueno,
es algo interior, desde adentro. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y fíjense la descripción. El corito transmitía muy bien el texto, pero no transmitía muy bien lo terrible de la situación. Era un corito muy saltarín, por decirlo de alguna manera. Y la letra esta está transmitiendo una carga muy fuerte de angustia. Dice, por lo tanto, como Dios es esto que dijimos, como Dios es eso, no temeremos. No vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. Y acá viene distintas situaciones que tienen que ver con eventos catastróficos. Aunque la tierra sea removida, la tierra se va a conmover. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No sé si alguien ha tenido experiencia de estar en terremotos. Ahí, claro. No es algo para cantar un corito, ¿no? No. Aunque bramen y se turben sus aguas. También, no sé si alguien ha tenido la posibilidad de estar en una tormenta en medio del océano o del mar. Mi cuñado pagó un transatlántico para ir de paseo y los agarró una tormenta que casi se les da vuelta el crucero. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando todo este mundo se ha conmovido, como Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, en medio de esa tribulación no vamos a tener miedo. Qué fe, ¿no? Qué seguridad que transmiten los autores de este salmo. Y ahí hay una pausa en el salmo. Imagínense, por ejemplo, los eventos que describe el Apocalipsis en el final, y toda esa turbulencia en la tierra, y de golpe la escena cambia y se traslada al cielo. El versículo 4, bueno, al cielo, a otro lugar, al cielo. Pero ahí no lo dice, vamos a otro lugar. Y si uno, no sé cómo habrá sido la música de este salmo, pero seguro hay una transición entre la música de esa primera estrofa y la música de esta segunda, porque ahora hay lo que vamos a tener dentro de un mes en el campamento. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿No? Una ciudad y un río que corre por dentro de la ciudad. El santuario de las moradas del Altísimo. En medio de ella está Dios. Y dice, no será conmovida. La tierra tiembla, el mar tiembla, los montes braman, el mar brama, los montes son sacudidos de manera tal que se trasladan al mar, pero esta ciudad no es conmovida para nada. Está estable, hay paz, está quieta, hay un río, ¿no? Hay un corito que decía, paz como un río. Cuando uno va a tomar mate al lado del río o de un arroyito y escucha el murmullito del agua entre las piedras, o a la orilla del lago y escucha el golpeteo de las olitas suaves sobre la orilla, es muy lindo, ¿no? Transmite paz. Bueno, así es en la ciudad de Dios. Las naciones bramaron, titubearon los reinos, dice el versículo 6, dio él, Dios, su voz y se derritió la tierra, pero en esta ciudad no pasa nada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, voy a leer hasta ahí. Pero resalto, guarden, subrayen en sus cabezas, o si quieren en la Biblia también, el santuario, esta ciudad es, el santuario es un santuario y son las moradas del Altísimo. Y la característica es, Dios está en medio de ella. Y lo repite al final. Bueno, casi dando la pista de quién está hablando. El Señor está
con nosotros. Bueno, voy a spoilear quién es esta ciudad. Vamos al final de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo, dice Juan, y una tierra nueva. Así como el salmista fue transportado, Juan también tiene una visión y ve un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo, este que conocemos, y esta tierra que conocemos, pasaron. De nuevo se transporta al futuro, igual que el salmista. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Es la ciudad de Dios, desciende de Dios, de su misma presencia, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, la tienda de Dios con los hombres. Y lo que decía el Salmo: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo. Me quedé pensando y le decía a Marilú mientras lo leía y lo preparaba: ¿por qué dice Dios mismo y no Dios? Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es Dios mismo también que se va a encargar de enjugar toda lágrima. El mismo Dios. ¿Quién es esta ciudad? Deduzcan, no es una pregunta retórica. ¿Quién es esta ciudad? Como una esposa ataviada para su marido. Nosotros. La iglesia. La iglesia no será conmovida, no importa lo que pase. Tu vida no será conmovida, no importa lo que pase. Porque, bueno, esto es futuro. Ahora vamos a ver la diferencia entre ahora y lo que nos espera, que es glorioso, es esto glorioso que describe Juan. Fíjense que, de nuevo, la descripción se queda corta, no alcanza. Es una ciudad, pero también es una esposa. Una ciudad y una esposa, ¿no? Bueno, está describiendo aspectos de nosotros, de la iglesia. No alcanza una figura para describir quiénes somos. Versículo 9, de nuevo, para reforzar el concepto. Dice: vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. No hay duda, es la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. De nuevo, la esposa es la ciudad que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Con quién comparte Dios su gloria? ¿Quién es semejante a Dios? Esta mujer, esta ciudad, tiene la gloria de Dios. Y el fulgor, bueno, ahí sigue la descripción de la iglesia, en la que no nos vamos a meter porque da para hablar un montón. Y yo quiero referirme solo a este aspecto, de que no va a ser conmovida la iglesia, porque Dios está en ella. Hebreos capítulo 11. Abraham, dentro de los mencionados entre los héroes de la fe, dice que siendo llamado, versículo 8, Hebreos 11, 8, siendo llamado, salió sin saber a dónde iba. Y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque
Y fíjense lo que esperaba Abraham. Qué raro, ¿no? Desde el principio del Antiguo Testamento, del Génesis, Abraham esperaba esta ciudad para estar ahí. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y fíjense, el maestro mayor de obras y el arquitecto es uno mismo, es Dios. El arquitecto y el constructor de esta ciudad es Dios. O sea, de la iglesia. El arquitecto y el que la construye, el que la edifica, es Dios. El Señor dijo, el Señor Jesús, lo voy a tomar con la mano. El Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y acá nos dice que Dios mismo es el arquitecto y constructor. Y que nos ha preparado una ciudad. Lo vamos a vincular esto también con... ¿Se acuerdan cuando el Señor se va a despedir de los discípulos y se va a ir? Les dice que Él preparó un lugar. No que lo preparó, que lo iba a preparar, ¿no? Voy a preparar un lugar. Así que lo que está preparando Dios es algo parecido a lo que vamos a tener en el campamento, que es vivir en una... La ciudad es simbólica, está claro. Es las relaciones entre nosotros. Esa es la ciudad, es la iglesia. La diferencia con el campamento y la Nueva Jerusalén es que va a ser imperfecta esta, y la otra ya está purificada por completo, y espero que se entienda después al final. Esta ciudad, además, que Dios va a construir, o que está construyendo más precisamente, es el paraíso, otra figura. Después lo ponemos en orden, pero vamos a Apocalipsis 22. Acá tenemos que hacer un silogismo, usar dos preposiciones y juntarlas y llegar a una conclusión. Supongo que está al alcance de todos nosotros porque Dios pone las cosas así, a nuestro alcance. En medio de la calle, dice el versículo 2, a uno y a otro lado del río, no entiendo esa parte, pero no importa, estaba el árbol de la vida. Bueno, ¿en dónde estaba? En medio de la ciudad. Apocalipsis 2, versículo 7, una promesa para los vencedores, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que acabamos de leer, que estaba en medio de la ciudad, pero acá dice que está en medio del paraíso de Dios. Qué chasco, ¿no? El paraíso son ustedes, hermano, y soy yo, es la iglesia, el lugar que deleita a Dios, el lugar donde Dios va a poner su morada para siempre, el lugar que se va a disfrutar es la iglesia, es esta comunión de todos los santos que han sido limpios y redimidos. Bueno, volvemos al principio, aprovechando que tenemos ahí el paraíso, repasemos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 tenemos el paraíso, un lugar especial, un huerto donde Dios puso al hombre y a la mujer. Y Dios, ¿qué hacía en ese huerto? Hablar con ellos. Bien, se paseaba por el huerto y hablaba con ellos todos los días, hasta un día que se estropeó este paraíso. Hay una canción que cantamos que dice, mi orgullo me sacó del jardín. Bueno, el hombre salió de este lugar. Y después, ¿cómo es que dice Juanchi? Tu amor. Su humildad puso el jardín.
a su pilar, no tu amor, puso el jardín en mí. Esa es la restauración final que tenemos de lo que Dios hace con las personas que quieren. Bueno, ahí caímos como raza. Dios se propone restaurar esto. Voy a leer un texto que yo lo cito mucho, Éxodo 19. Cuando Dios va a hacer el pacto con Israel, dice el versículo 5: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, qué lindo esto, ¿no? Ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Qué sorprendente que Dios nos llame su especial tesoro. Y el 6 dice: y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Porque si Dios va a estar ahí, si Dios va a estar en medio, es necesario que el lugar sea un lugar santo. Levítico capítulo 26. No sé si pasaron por alto la condición cuando leímos el texto de Éxodo 19. ¿Cuál era la condición para hacer el especial tesoro? Si me obedecen, si cumplen mi pacto. Y acá tenemos lo mismo. Hay un detalle extra en la promesa, por eso lo quiero leer, pero son las bendiciones para Israel de la obediencia. Y dice, por ejemplo, el versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, y ahí viene la lista de bendiciones. Versículo 4, versículo 5, todos, hasta el final, hasta el versículo 13, donde pone la firma Dios. Pero ¿cuál es la condición? Sí, 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 sí. Y fíjense la promesa, el versículo 11: pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no los abominará. Al contrario, van a hacer eso que decía en Éxodo: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esto que el pueblo de Israel no cumplió, que perdimos en el paraíso, que Dios se propuso hacer con el pueblo de Israel y no lo consiguió, no por Dios, sino porque ellos violaron el pacto, Dios lo va a restaurar. Jeremías. Capítulo 31. Este texto se cita por completo en Hebreos 8, pero vamos a leerlo de acá, de Jeremías 31. Versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto ese que leímos recién, que hice con sus padres el día que los tomé de su mano, o el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no cumpliéndolo. Aunque yo fui un marido para ellos, del otro lado no se cumplió el pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Voy a poner mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
estaba escrito en una tabla de piedra. Pero Dios dice, voy a hacer algo que no va a fallar. La voy a poner en la mente y la voy a escribir en el corazón. Y cuando eso ocurra, voy a ser Dios para ellos. Y ellos me serán por pueblo. Todos me van a conocer, dice el versículo 34. Y quiero leer Ezequiel 36. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Yo les pregunto si esto ocurrió con ustedes, con todos los que estamos acá. Si tienen la certeza de que Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Porque Pedro, escribiéndole a la iglesia, les dice, ustedes son, no el pueblo de Israel, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, son ustedes. Y son los que han hecho este nuevo pacto. ¿Cómo hace Dios para limpiar? Dice, le voy a esparcir agua limpia. De nuevo, son figuras. ¿Cómo hace Dios para limpiar un pueblo que está inmundo, como dice ahí? Bueno, este pacto, como el otro, es un pacto de sangre. Creo que todos nosotros que estamos acá lo hemos escuchado alguna vez, pero no está de más repetirlo. Cuando Cristo fue a morir a la cruz, tomó a sus discípulos, tomó el pan, tomó el vino, y cuando tomó la copa que tenía el vino, les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Yo creo que no termina de maravillarnos cómo Dios transforma algo sucio en su especial tesoro, en algo limpio. Pero eso hizo con nosotros. Cristo, muriendo en la cruz, cargó todos nuestros pecados. Cristo pagó la muerte que nosotros teníamos que pagar. ¿Cómo hace Dios para aquello que es vergonzoso, ¿no? La vergüenza que hacía esconder a Adán y Eva en el paraíso, se transforma en algo glorioso, digno de alabar, como algo despreciable, como la vida de alguien que abandona a Dios, que traiciona, como Pedro, que traiciona, como Judas, que niega, como Pedro, como algo así despreciable se puede volver algo valioso. Bueno, eso es la obra de Cristo. Eso es ser transformado en alguien excluido, en ser parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Bueno, Juan hizo orar y tomar un minuto de silencio. Yo no voy a hacer el minuto de silencio, pero sí quiero que pienses si de verdad hiciste un pacto con Dios. Un pacto personal y único. El pacto es muy raro, ¿no? El pacto que hace Dios, porque el pacto el nuevo pacto, lo hace todo Él. Él perdona, Él limpia, Él no se acuerda. Y del otro lado, no hay ninguna demanda, a diferencia del primer pacto. La única demanda que hace Dios es que nos arrepintamos y que creamos. Es todo lo que pide. Juan decía, cualquiera está invitado a la mesa. El único requisito es ir a Dios, es ir a Cristo y pedirle perdón por los pecados. Dice, Señor, me arrepiento, por favor, limpiame. Bueno, y la pregunta que les hago es, ¿ya está? ¿Nos hizo perfectos?
Es difícil la pregunta, ¿eh? ¿Nos hizo perfectos por la obra de Cristo? No se anima a contestar, pero no importa. Contesten igual. Contesten mal. ¿Por justificación de Jesucristo, sí? Sí, dice Carol. Posicionalmente sí. Y ahí Mati sacó del bolsillo un poco de teología y dijo, posicionalmente sí. Que no sé si entendimos, pero es difícil. Bueno, la respuesta es difícil. Quizás la mejor forma de decirlo, que es un poco chocante, pero es una buena forma de decirlo, es sí, pero todavía no. O sea, sí, pero todavía no. Es como cuando uno compra una propiedad y tiene el papelito. ¿Sos el dueño? Sí. Pero ¿estás disfrutando tu propiedad? Un poquito. Lo tengo acá, me imagino la construcción, me imagino un montón de cosas. Sí, pero todavía no. Bueno, esa es la salvación de nuestra alma. ¿Puso Dios el Espíritu Santo en nosotros? Sí. ¿El Espíritu Santo controla por completo toda nuestra vida? No sé ustedes, ¿lo vi alguna duda? A mí no. Disculpen si los decepciono, pero no. En mi caso, no. ¿Anhelamos que controle toda nuestra vida? Sí. Eso vale como creyentes, pero vale también como iglesia, como cuerpo. ¿Dios está entre nosotros? Sí. ¿Dios obra con plena libertad en todo lo que hacemos nosotros acá en la iglesia? ¿Todo lo que se hace en la iglesia está gobernado al más mínimo detalle por Dios? No. Yo no sé si saben, pero hay hermanos que se pelean. ¡Wow! Sí. Bueno, no nos pasa como iglesia, no nos pasa individualmente, pero Dios está entre nosotros. Pero un día, la gloria completa va a ser manifestada en esa figura de esa ciudad y de esa esposa perfecta, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Por eso hay dentro de nosotros lo que la Escritura llama un gemido. Ese anhelo, y de paso les pido que oremos para que esta iglesia sea cada vez más un lugar donde Dios se manifieste a pleno, en cada rincón, en cada espacio, en cada vínculo entre nosotros, en cada servicio, en cada tarea, porque cualquier otra cosa es carne. Y lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios solamente es Espíritu. Romanos no lo busquen. Pablo dice que la creación gime, esperando que este mundo sea transformado a lo que se describe en Apocalipsis. Pero no solo la creación gime, él dice, nosotros mismos gemimos. ¿Esperando qué? Esperando la adopción, dice, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos las primicias del Espíritu, tenemos el anticipo, tenemos el papel, la garantía de que eso va a ser real en nosotros. Pero falta que se concrete, y hasta que eso se concrete hay un gemido, un deseo de no defraudar más a Dios, de no pecar más, y decir, Señor, que este cuerpo de porquería que tiende al pecado no esté más y esté el cuerpo nuevo. Fíjese cómo lo dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 5. Esto nos va a arrojar un poco de luz a lo que dijo el Señor de que voy a preparar un lugar para ustedes. Ese lugar es dos cosas. Es la iglesia, pero es un lugar donde hay muchas moradas. Y esas moradas son nuestros cuerpos nuevos.
Segunda carta de Pablo, para que no queden dudas, a los Corintios, capítulo... Bueno, vamos a hablar desde el 4. Y de nuevo, igual que en el Salmo 46, tenemos una tribulación. Ay, da ganas de leerlo todo, pero el tiempo ahorca. Fíjense que está hablando de que tenemos el tesoro en vasos de barro, 4:7. No lo vamos a leer todo el texto, pero léanlo ustedes después. Vaso de barro. Peor todavía, porque se arruga este vaso de barro. Hay un vaso de barro que no se arruga, que no se debilita. Y dice Pablo que, 17, voy a hablar desde ahí, esta leve tribulación momentánea, como la que describía el Salmo 46, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales o terrenales. Miramos las que no se ven. Las que no se ven son eternas. Es raro el lenguaje, ¿no? Uno mira lo que no se ve. No lo vemos, pero lo miramos. Dirigimos la vista a ese lugar. Porque sabemos, y fíjense, que si nuestra morada terrestre, ¿de quién está hablando? Este tabernáculo, ¿de qué está hablando? De nuestro cuerpo. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos. O sea, no la hace ningún hombre, no es engendrada de otro hombre, no viene por descendencia. No está hecha de manos esa nueva casa, sino que está hecha por Dios. Es eterna, está en los cielos. Y por eso, dice Pablo, gemimos también, deseando ser revestidos. Tenemos el papel, tenemos la certeza de que va a ser así, pero anhelamos ese momento. Deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Hacemos un lío bárbaro, ¿no? Cuando le predicamos a los chicos y le hablamos de las mansiones en el cielo. Está hablando de nuestro nuevo cuerpo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, de nuevo lo dice, gemimos con angustia. Si sos creyente de verdad, no es que no vas a pecar. Pero si sos creyente de verdad, no vas a estar en paz. Tu cuerpo va a gemir, tu espíritu va a gemir, tu alma va a gemir, hasta que puedas alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Y sabemos que no se puede completamente nunca con este cuerpo. Por eso gemimos con angustia. Porque no quisiéramos morir y esperar a que llegue el momento de la venida del Señor, sino que llegue el Señor y ser revestidos, que este cuerpo sea transformado y sea revestido del nuevo cuerpo, y lo mortal, este tabernáculo, sea absorbido por la vida, el nuevo cuerpo, donde ahí sí el Espíritu de Dios, la vida de Cristo, se puede manifestar plenamente. Y dice el 5 que el que nos hizo, qué lindo ese versículo, el que nos hizo para esto mismo, para que eso ocurra, es Dios, y nos dio, no un papelito, perdón por la expresión casi blasfema, nos dio la garantía, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, de que va a ser así. Bendito sea Dios. Bueno, volvamos al principio, a la idea del principio. La ciudad es futura, pero Dios la está construyendo. La ciudad es la iglesia, es el paraíso, es también una esposa. Efesios 2, ahí cerquita donde leyó Juanchi. Así que ustedes,
Perdón, no dije el versículo. 19. Así que ustedes ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. A mí me sorprende cuando por ahí tenemos una entrevista con Marce y con Isaac y hablamos con alguien o con alguna familia, alguna persona, y por ahí algunos dicen, no, yo soy de Chosmalal, y Marcelo, ¿conoces a la familia tal, a la familia tal? Sí, conocen todos. Yo es algo que no termino de sorprenderme de lo que es acá en Neuquén, esa familiaridad. Bueno, conciudadanos de Abraham, de Noé, de los santos, de todos los santos, de Pedro, de Pablo, ustedes también, y miembros de la familia de Dios, edificados también nosotros sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la iglesia de Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados, no uno por un lado y otro por otro. La culpa de mi falta de crecimiento espiritual, sépanlo, es de ustedes, y la de ustedes es mía. Somos edificados juntamente, unos a otros. Las coyunturas se ayudan mutuamente en este crecimiento que da Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, ayudémonos unos a otros para santificarnos, confrontémonos, hablémonos de frente, seamos honestos, para que esta iglesia sea un lugar donde Dios pueda morar de manera plena en el Espíritu. Que seamos lo más parecido a ese momento glorioso que va a ser cuando este cuerpo se transforme. ¿Cómo hace Dios para edificar su iglesia? Y con esto termino. Como dice el Salmo, esta es la parte que duele. Empieza con las tribulaciones. Y en ese proceso, nada de la verdadera iglesia de Dios es conmovido. Hay otras cosas que se estropean, como le dijo Jesús a Pedro cuando iba a ser tentado por Satanás. Vas a ser zarandeado, como el trigo. ¿Por qué se zarandea el trigo? ¿No? Se avienta el trigo para que se separe la paja del trigo, como dice el proverbio español, o la cáscara del trigo, y quede lo que sirve. En cada prueba, nada, lo dice la palabra, absolutamente nada de lo que hizo Dios se va a estropear. Nada de lo que hizo Dios va a fallar. Juan lo dice de una manera tan contundente. Juan dice que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y después dice, no puede pecar. No puede pecar. Lo que pasa es que convive con un cuerpo que sí que puede pecar. Y a veces funcionamos con la parte que no es nacida de Dios. Primera Pedro, capítulo 3, y terminamos con este texto. Pero esta secuencia de tribulación y purificación de la fe que vimos en el Salmo 46 está también por todos lados. La vamos a leer de ahí de Pedro, pero la tenemos en varios lugares. Primera Pedro, está en la segunda. Ahí está. Primera Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Esa que Cristo está en los cielos, ascendió, intercede por nosotros, pide que nuestra fe no falte. Como oró por Pedro, ora por nosotros, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras pruebas. El Señor está intercediendo por nosotros y el cuerpo nuestro va a ser transformado y va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Así dice Pablo cuando está hablando de la ciudadanía. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno,
esa esperanza bendita que habla Pedro, por la resurrección de Cristo de los muertos. Una herencia, la de la que tenemos el papel, o el espíritu, que vamos a recibir, que es, a diferencia de este cuerpo, incorruptible. Este cuerpo es corruptible. La herencia es incontaminada. Este cuerpo se puede contaminar por el pecado. Y este cuerpo, yo me doy cuenta cada tanto, cuando paso delante del espejo, se marchita. Pero el nuevo es inmarcesible, eso es que no se marchita. ¿Sí? No le salen canas, no se queda pelado, no se arruga, no se debilita, no se le aflojan los tendones. Bueno, que sois guardados por el poder de Dios, dice el versículo 5, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice lo mismo una y otra vez, para que nuestra fe se sostenga? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, no siempre, pero si es necesario, si hay algo que purificar en tu vida y en mi vida y en la iglesia, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque las pruebas son para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La ciudad no es de oro común, es un oro que es transparente. Uno lee y no entiende algunas cosas, ¿no? Hay que estudiar materiales, ingeniería en materiales, para ver cómo el oro se puede volver transparente. No lo sé, pero es una figura que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro para Dios. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y así vamos a obtener el fin de nuestra salvación, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Bueno, terminamos acá. Ahí dejamos para otro capítulo más cosas de esta ciudad que se mencionan en la Escritura. Pregunta de repaso. Son 5 preguntas. ¿Tenés la ciudadanía? Marilu tiene la posibilidad de hacer la ciudadanía italiana. Nunca se la hizo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener la ciudadanía. Dios ofrece el Evangelio, el perdón, la limpieza, a través de la obra de Cristo en la cruz. Yo la tengo. Cuando tenía 17 años me hice ciudadano del cielo, como decía la canción que cantamos. ¿No? Tengo la ciudadanía. Estoy seguro. No porque Dios me libre, no porque tengo alguna cosa, obra para jactarme. Porque el Señor me limpió, me hizo digno. Y si eso es así, la palabra dice que Dios habita en esa ciudad. ¿Está Dios en tu ser? Es muy fuerte eso. Imagínense que le predicamos a un compañero de trabajo, a un compañero de escuela, y le digo, Dios está dentro mío. Anda. ¿Dios está en tu ser? Cuando la iglesia primitiva funcionaba, la gente alrededor les tenía miedo. Moría gente en la iglesia por falta de santidad. Moría gente por mentir. Y no cualquiera quería ser miembro de la iglesia, porque corría riesgo tu vida. ¿Dios habita en tu ser? ¿Somos santos para morada de Dios en nuestro espíritu? Y como iglesia, como conjunto, como comunidad, como cuerpo, la misma pregunta. ¿Estás limpio? Esa es la tercera pregunta. ¿De verdad limpio? ¿O vos sabés que tenés, perdón, iba a decir algo mal, como el juego de cartas? ¿Tenés cola de paja? ¿Sabés que hay algo que se te va a prender fuego si pasas por un lugar medio santo donde hay fuego?
espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo a los tesalonicenses, sea guardado irreprensible. Todo. Cuando hablamos de que el cuerpo sea santo, no es que comamos cereales, fruta, verdura, que carne magra, que nos cuidemos por ese lado, que hagamos ejercicio. Eso está muy bien, pero no está hablando de esa santidad en el cuerpo. La santidad en el cuerpo es ¿para qué lo usamos el cuerpo? ¿A qué está dedicado? Este lugar está consagrado para hacer cosas vinculadas a Dios, a predicar el Evangelio, a edificar a la iglesia. ¿Tu cuerpo a qué está consagrado? ¿Para qué vive? ¿Para qué comes? ¿Para qué descansas? Y lo mismo vale para el alma, tus deseos, tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Para qué están dedicados? Y por último, ¿cuál es tu esperanza? ¿De verdad querés no pecar más? ¿De verdad gemís para que tu cuerpo sea transformado porque tu deseo más profundo es no pecar más? ¿Que Dios pueda estar por completo habitando en mí? David dice, en cuanto a mí, el último texto del Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Qué seguridad, ¿no? Yo sé que en justicia, en mi justicia, no la propia, sino la que me da Dios por creer en Cristo, en esa justicia voy a estar delante de Dios. Voy a ver el rostro de Dios y no voy a morir. Y dice, estaré satisfecho. Qué lindo, ¿no? Estaré satisfecho, plenamente satisfecho, cuando despierte a tu semejanza. Cuando el cuerpo nuestro sea semejante al cuerpo de la gloria suya, a la misma gloria del cuerpo del Señor Jesucristo. David dice, cuando despierte así, ahí voy a estar satisfecho, porque ahí te voy a agradar permanentemente. Que sea nuestro deseo como personas individuales y como iglesia, y oremos por esto, para que Dios se pueda manifestar como lo hizo en la iglesia primitiva, como lo hizo en sus santos, en nosotros y en esta iglesia también. Que Dios nos bendiga.